Hace 3 noches, el magnate multimillonario casi se desmaya. En el cuello de la nueva empleada doméstica, vio el anillo. Un anillo único en el mundo, el mismo que le había regalado a su hija desaparecida hace 22 años. Con el rostro pálido, preguntó, ¿qué anillo tan particular tenés? ¿Quién te lo dio? La respuesta que recibió fue tan inesperada como devastadora. ¿Qué le había sucedido exactamente al magnate? ¿Y qué fue lo que ella respondió? La sudestada golpeaba las ventanas con la misma furia que aquella noche, 22 años atrás. En la biblioteca de la imponente mansión, que se alzaba sobre más de 10.000 metros cuadrados en las barrancas de San Isidro, reinaba un silencio espeso. Afuera, un relámpago fugaz iluminó el contorno del jardín señorial, revelando estatuas de mármol y rosales antes de que la oscuridad lo devorara todo de nuevo. Alejandro Castillo estaba sentado solo en la penumbra de su estudio. A sus 57 años, mantenía una postura erguida que desmentía su edad, pero las arrugas profundas que surcaban su frente y las canas que plateaban sus sienes hablaban del peso de los años que había soportado. Sobre el escritorio de caoba, un Malbec Gran Reserva de 40 años, traído especialmente de su viñedo en Mendoza, brillaba con un color rubí profundo en una copa de cristal. Levantó la copa, pero no llegó a rozar sus labios. La volvió a dejar sobre el posavasos de cuero. El silbido del viento y el golpeteo incesante de la lluvia se mezclaban en su cabeza con los ecos de aquella noche trágica, el chirrido de neumáticos sobre el asfalto mojado, el estruendo de cristales rotos, un grito ahogado y el sonido interminable de la bocina de un auto. Alejandro cerró los ojos con fuerza, sacudiendo la cabeza como si quisiera expulsar los fantasmas, pero los recuerdos, una vez convocados, se negaban a desaparecer. Sus dedos, apoyados en el brazo del sillón de cuero, temblaban casi imperceptiblemente. A un lado del escritorio, un portarretratos de plata deslucido lo observaba desde la penumbra. En él, una versión más joven de sí mismo, su esposa Lucía y su hija de 5 años sonreían a la cámara con una felicidad radiante, congelada en el tiempo. La pequeña, con unos ojos grandes idénticos a los de su padre, miraba directamente al lente, como si pudiera ver a través de los años. Alejandro deslizó un dedo sobre el rostro de su hija en la fotografía. El cristal estaba frío, como un muro infranqueable entre el presente y aquel pasado perdido. Toc, toc. Unos golpes suaves en la puerta rompieron la quietud. Señor Castillo, soy Morales, una voz grave y respetuosa sonó desde el otro lado. En un instante, el rostro de Alejandro se transformó. La melancolía se evaporó, reemplazada por la máscara afilada e impenetrable del presidente de uno de los imperios agropecuarios más grandes del país. Adelante, su voz sonó firme, autoritaria. Ricardo Morales entró e inclinó la cabeza con deferencia. A sus 50 y pocos años, Morales llevaba más de 2 décadas siendo la sombra leal de Alejandro, su mano derecha. Disculpe la hora, señor. Pero hay un asunto urgente que requiere su decisión. Alejandro giró su sillón para enfrentarlo. En ese breve movimiento, su mirada había cambiado por completo. Háblame, Ricardo. ¿Qué es? Es la adquisición de la filial en Brasil. Nuestra competencia está haciendo movimientos para adelantarse. Morales sacó una tablet y comenzó su informe. En cuestión de minutos, Alejandro asimiló la situación y dictó sus órdenes. Convocó una reunión de directorio de emergencia para mañana a las 6 de la mañana. Decile al equipo legal que revise el contrato una vez más. Tenemos que mover primero. Su voz era precisa, sin adornos, su juicio, rápido como un rayo. Cuando Morales se fue, Alejandro se encontró de nuevo en soledad. El carisma imponente del líder se desvaneció, y una expresión de vacío volvió a cubrir su rostro. Se levantó lentamente y salió del estudio. Sus pasos resonaban en el pasillo de mármol mientras se dirigía al comedor. La mesa, preparada para la cena, ya estaba servida. Una larga mesa de roble para 20 personas brillaba con cubiertos de plata y vajilla de porcelana. El chef había preparado un menú degustación, proboleta con yerbas frescas, ojo de bife madurado,
langostinos de la Patagonia. Pero en medio de toda esa opulencia, Alejandro estaba solo. Un mayordomo se acercó para servirle vino, pero lo detuvo con un gesto. «Está bien así. Como solo». Levantó los cubiertos de plata y llevó algo de comida a su boca un par de veces, pero apenas masticó. La creación de un chef condecorado no tenía sabor en su paladar. Finalmente, suspiró y se levantó de la silla. Los platos intactos sobre la mesa magnificaban su soledad. Regresó a su estudio. La sudestada arreciaba. Cada vez que un relámpago iluminaba el cielo, las siluetas de los jacarandás del jardín parecían espectros danzantes. Abrió un cajón del escritorio y sacó una vieja agenda de cuero. En la primera página, junto al nombre de su hija, Sofía, estaba escrito, 15 de julio de 2001. Desaparecida. Debajo, cientos de fechas y lugares anotados meticulosamente. Todos los sitios que había visitado en su búsqueda desesperada. Un trueno retumbó con fuerza. Alejandro se miró en el reflejo del ventanal. Allí estaba un hombre que lo tenía todo, pero que había perdido lo único que de verdad importaba. El magnate que figuraba entre los 10 hombres más ricos de Argentina, el presidente que dirigía a miles de empleados, pero también, y sobre todo, el padre que llevaba 22 años extrañando a su hija. En ese momento, su celular vibró. En la pantalla apareció el nombre, Isabel Castillo. Su hermana menor. Dudó un instante antes de atender. «Ale, ¿todavía despierto?» La voz de Isabel sonaba preocupada, pero con un matiz calculador que nunca pasaba desapercibido. «¿Qué pasa?», preguntó Alejandro, cortante. «¿Tenés todo listo para la reunión de mañana? Me preocupa que te estés exigiendo demasiado últimamente. Corren rumores de que no andás bien de salud». Había veneno en sus palabras. «Yo me ocupo de mi salud». «No te preocupes», respondió él con frialdad. Tras colgar, volvió a mirar la foto familiar. Aquellos días felices parecían pertenecer a otra vida. La lluvia golpeaba cada vez con más fuerza, y su soledad se hacía más profunda. Dentro de la gigantesca mansión, estaba completamente solo. A la mañana siguiente, a las 9, Alejandro llegó a una exclusiva clínica privada en Recoleta. Era su chequeo mensual, pero hoy era diferente. Un dolor agudo en el pecho que se había vuelto frecuente en las últimas semanas había llevado a su médico a solicitar estudios más exhaustivos. Mientras caminaba por el pasillo hacia la sala de exámenes, sus pasos se sentían pesados. Las paredes blancas, adornadas con paisajes de la Patagonia, pasaban ante sus ojos sin que él las viera. Su mente estaba ocupada por el rostro de su hija en el sueño de anoche. En el sueño, Sofía seguía teniendo 5 años, y corría hacia él con los brazos abiertos y una sonrisa luminosa. Tras más de una hora de pruebas, Alejandro esperaba los resultados de pie, junto a la ventana de su suite en el piso 15. El paisaje matutino de Buenos Aires era un hervidero de actividad. Las calles bullían de gente yendo a sus trabajos, los autos formaban ríos de metal que avanzaban lentamente. Pero el corazón de Alejandro estaba vacío. La puerta se abrió y entró el doctor Mateo Vidal. De 57 años, Mateo no solo era su médico, sino también su compañero de la facultad y su amigo desde hacía 30 años. Su expresión, normalmente jovial, era seria. En su mano, sostenía la carpeta con los resultados. Se sentó en el sofá frente a Alejandro y suspiró profundamente. «Ale, tenemos que hablar en serio». Alejandro apartó la vista de la ventana y lo miró. ¿Tan grave es? Mateo extendió los resultados sobre la mesa. Varios valores estaban marcados en rojo. Tu arritmia está en un nivel peligroso. Tu índice de estrés es 5 veces superior al normal. Esto no es simple agotamiento, Ale. Es tu cuerpo gritando porque tu mente está atrapada en el pasado. Alejandro miró los papeles sin cambiar de expresión. Los números parecían bailar ante sus ojos. Mateo acercó su silla, su rostro ya no era el del médico,
sino el del viejo amigo. Alejandro, es hora de que te perdones un poco. Ni Lucía ni tu hija querrían verte así, destruyéndote. Un temblor casi imperceptible recorrió los hombros de Alejandro. Volvió a mirar por la ventana. Mateo continuó. Son 22 años, Ale. 22 años viviendo con la culpa. El accidente de esa noche fue eso, un accidente. No fue tu culpa. Si hubiera salido un poco antes de la oficina, la voz de Alejandro se quebró. Esas suposiciones no tienen sentido, dijo Mateo con firmeza. Lo sabes bien. Hay cosas en la vida que no podemos cambiar. Alejandro se cubrió el rostro con las manos. Entre sus dedos se veían las profundas arrugas que marcaban su piel. Mateo guardó silencio un momento antes de hablar con cautela. Ale, lo que de verdad quiero decirte es esto: si te seguís aferrando solo al pasado que perdiste, vas a dejar pasar las oportunidades que tenés delante. Alejandro bajó las manos y miró a su amigo. ¿A qué te referís? La vida sigue, che. Todavía no terminó. Quizás el destino te dé una segunda oportunidad. La mirada de Mateo era cálida. Pero si seguís encerrado en el pasado, no vas a poder reconocerla cuando llegue. Alejandro no respondió, pero en su mirada hubo un cambio sutil. Como si una pequeña grieta se hubiera abierto en una puerta que llevaba años cerrada con llave. Mateo escribió una receta. Estos medicamentos son solo un parche. La verdadera curación va a empezar cuando tu corazón se abra. Intentando evitar la conversación emocional, Alejandro cambió de tema. Escuché que el hospital necesita un nuevo equipo de diagnóstico por imágenes. Yo lo dono. Mateo sonrió con tristeza. Siempre lo mismo. Intentando arreglar todo con plata. No es eso. Solo quiero ayudar, dijo Alejandro en voz baja. Mientras veía a su amigo salir de la suite, Mateo murmuró para sí mismo: ojalá te des cuenta antes de que sea demasiado tarde. Dentro del ascensor, Alejandro repasó las palabras de su amigo. Si te seguís aferrando solo al pasado vas a dejar pasar las oportunidades. Esas palabras le dolieron en lo más profundo. Su reflejo en el espejo del ascensor le pareció el de un extraño. ¿En qué momento había envejecido tanto? Al salir del hospital, el sol de primavera lo recibió con una calidez inesperada. Se detuvo un momento y miró al cielo. Estaba despejado, de un azul intenso. Por primera vez en 22 años, un pensamiento fugaz cruzó su mente, la posibilidad, por pequeña que fuera, de que algo pudiera cambiar. Del hospital, Alejandro se dirigió directamente a la sede de su empresa. El rascacielos de 40 pisos en Puerto Madero brillaba bajo el sol de la mañana. Morales ya lo esperaba en la entrada. Señor, la reunión de directorio está programada para las 2 de la tarde. Morales le entregó un maletín de cuero. Alejandro asintió y entró en el edificio. A su paso por el lobby, los empleados lo saludaban con respeto, pero él apenas respondía con un gesto de cabeza. Cuando el ascensor llegó al último piso, los directores ya estaban reunidos. Al abrirse la puerta de la sala, todas las miradas se centraron en él. Su hermana Isabel también estaba allí. A sus 45 años, con una mirada aguda y un traje impecable, observaba a su hermano. Ale, no tenés buena cara. ¿Estás bien? En su voz, la preocupación sonaba a cálculo. Alejandro, en lugar de responder, dio inicio a la reunión. Quiero el informe del último trimestre. La reunión se prolongó durante 2 horas. Alejandro la dirigió con un carisma avasallador, analizando cifras complejas en segundos y señalando problemas con una precisión quirúrgica. Pero Isabel no dejó pasar su oportunidad. Hermano, circulan rumores de que tu salud no está en su mejor momento. Por el futuro de la empresa, deberías cuidarte más, ¿no crees? Isabel miró de reojo a los otros directores al decirlo. Una tensión palpable llenó la sala. Algunos directores comenzaron a cuchichear.
Alejandro la miró con ojos fríos. Yo me encargo de mi salud. La dirección de la empresa no tiene ningún problema, así que no te preocupes. Su voz fue tajante. Mientras tanto, en una casa modesta de un barrio obrero de Barracas, la escena era completamente diferente. Sofía Rojas, de 27 años, estaba despierta desde el amanecer, preparando el desayuno para su abuela. La cocina era pequeña y vieja, pero estaba impecablemente limpia y ordenada. Abuela, levántate. Ya está el desayuno. Sofía golpeó suavemente la puerta del dormitorio. Elena Rojas, de 78 años, salió lentamente de la habitación. Su espalda estaba encorvada y sus pasos eran lentos, pero en su rostro había una sonrisa cálida. Sofita, ¿hoy también vas a la feria? Sí, abuela. Hoy hay remate de verduras. Tengo que ir temprano para conseguir las mejores ofertas. Sofía respondió con alegría. Después de desayunar, Sofía acompañó a su abuela a la feria del barrio. El lugar ya era un hervidero de puesteros y clientes. Sofía dejó a su abuela en el pequeño puesto de verduras que regentaban y corrió hacia la zona de subastas. Allí, se movía con una habilidad asombrosa, eligiendo los productos más frescos con un ojo experto y regateando los precios con destreza. La dueña del puesto de al lado comentó con admiración: «Che, Sofía, sos una piba increíble. A tu edad, cuidando a tu abuela y laburando con tanta garra». Sofía sonrió, algo avergonzada. «Mi abuela me crió, lo que hago es lo mínimo que puedo hacer por ella». Sin embargo, al volver al puesto, una escena la alarmó. Elena se apretaba el pecho, jadeando con dificultad. Sofía corrió hacia ella. «Abuela. ¿Estás bien?» Elena hizo un gesto con la mano, restándole importancia, pero su rostro estaba pálido. «Solo me quedé sin aire un poco». «No te preocupes». Al volver a casa, Sofía frunció el ceño al ver la cantidad de cajas de medicamentos sobre la mesa, para la presión, el corazón, la diabetes. «Abuela, tenés que ir al hospital a hacerte un chequeo completo. Últimamente te quedás sin aire muy seguido». «Ay, nena. ¿Sabes la plata que cuesta eso? Con las pastillas voy a estar bien». Elena se mostró terca. Sofía intentó convencerla, pero fue inútil. El corazón se le encogió, pero por el momento no podía hacer nada más. Esa noche, Alejandro fue al cementerio de la Recoleta. Era el aniversario de la muerte de su esposa. El sol se estaba poniendo y una paz solemne envolvía el lugar. Dejó un ramo de calas blancas frente al nicho y se arrodilló. «Lucía, acá estoy», su voz tembló. «Todavía no tengo noticias de nuestra Sophie. Perdóname». El rostro de su esposa en la fotografía seguía siendo hermoso. Murió a los 35 años, eternamente joven en la imagen. «Ya pasaron 15 años desde que te fuiste sola. Me siento tan culpable por no haber encontrado a nuestra hija antes de que te fueras». Lágrimas silenciosas rodaron por las mejillas de Alejandro. Sacó una foto gastada de su bolsillo. La última foto de la familia junta. Si nuestra Sofía estuviera viva, tendría 27 años. ¿Cómo se verá? ¿Se parecerá a vos? ¿O a mí? Al salir del cementerio, sus pasos eran pesados. Mientras caminaba hacia el auto donde lo esperaba su chofer, recordó las palabras de Mateo. Si te aferrás al pasado, vas a dejar pasar el futuro. Pero, ¿cómo podía soltar el pasado? Si ese pasado era todo lo que le quedaba. Una semana después, un sábado por la noche, Alejandro estaba en su estudio organizando documentos antiguos. Buscaba archivos de la empresa para una fusión reciente. Al bajar una caja del estante más alto, una pequeña valija cubierta de polvo cayó al suelo. Al estrellarse, su contenido se desparramó. Alejandro se agachó para recogerlo, pero se quedó helado. En el suelo había un viejo cuaderno de dibujo de su hija. Con manos temblorosas, lo tomó.
Al abrir la primera página, apareció un dibujo torpe hecho con crayones. Una casa cuadrada, un sol redondo y 3 figuras tomadas de la mano, papá, mamá y una niña pequeña. Debajo, con una caligrafía infantil, ponía, papá te quiero. Nuestra familia para siempre. El pecho de Alejandro se contrajo. Le costaba respirar. Cada página que pasaba era un torrente de recuerdos vívidos, una página con las huellas de sus manos, otra con un arco iris, y en la última, una carta para él. Papá, hoy me felicitaron en el jardín. La seño dijo que soy una nena buena. ¿Estás orgulloso de mí? En ese instante, los recuerdos de aquella noche explotaron en su mente. El sonido del vidrio rompiéndose bajo la lluvia. El grito de su esposa. Su propia voz llamando a su hija. Todo volvió a la vez. No, murmuró, abrazando el cuaderno contra su pecho. De repente, un dolor agudo le atravesó el corazón, como si una mano invisible se lo estuviera estrujando. Intentó apoyarse en el escritorio, pero sus manos no le respondieron. La copa de Malbec se deslizó de su mano y se hizo añicos en el suelo. Los fragmentos de cristal se esparcieron por todas partes. Alejandro cayó de rodillas, agarrándose el pecho. Intentaba respirar, pero el aire no le llegaba. Su visión comenzó a nublarse. Señor Morales, que había oído el ruido, entró corriendo. Al ver a Alejandro en el suelo, palideció. Señor, reaccione. Sacó su celular y llamó a emergencias. Estoy en San Isidro. Un hombre con un ataque al corazón, rápido. Los 10 minutos que tardó la ambulancia le parecieron una eternidad. Alejandro, con la conciencia a la deriva, seguía murmurando algo, perdóname, no pude protegerte, perdóname. Los paramédicos lo subieron a una camilla. Morales vio el cuaderno de dibujo en el suelo y lo recogió con cuidado. Al ver la letra infantil en la página abierta, sus ojos se enrojecieron. Después de más de 20 años a su lado, entendía la raíz de tanto dolor. En la sala de emergencias, Morales caminó de un lado a otro toda la noche. Mientras observaba a Alejandro en la unidad de cuidados intensivos, una profunda preocupación lo invadió. Era la tercera vez que su jefe sufría un colapso así. Hasta ahora, lo había sobrellevado con medicación, pero parecía haber llegado a su límite. Morales pensó en la mansión vacía. Decenas de empleados, pero ninguno podía cuidar el alma de su jefe. Limpiar y cocinar no era suficiente. El señor Castillo necesitaba a alguien especial que devolviera el calor a esa casa fría. Mientras tanto, Isabel recibió una llamada del asistente de Morales en plena madrugada. Señora, el presidente ha sufrido un colapso y está en terapia intensiva. Una sonrisa fugaz asomó a sus labios antes de desaparecer. Voy para allá inmediatamente. No le avisen a ningún otro directivo todavía. Al llegar al hospital, se encontró con Morales. ¿Cómo está mi hermano? Afortunadamente, superó la crisis. Pero necesita reposo absoluto, respondió Morales, con el rostro cansado. Isabel fingió preocupación, pero su mente estaba en otra cosa. Señor Morales, no puede haber un vacío de poder en la empresa. Yo podría encargarme temporalmente. El presidente se recuperará y volverá pronto, la interrumpió Morales con firmeza. Al día siguiente, cuando Alejandro recuperó la conciencia, su rostro seguía pálido. Morales, al ver la fragilidad de su jefe, tomó una decisión. Así no podían seguir. Lo quisiera el señor Castillo o no, necesitaba ayuda. Salió de la habitación y, desde el final del pasillo, hizo una llamada. Hola. Hablo con la directora de la Fundación Social. Estoy buscando a alguien muy especial. No una simple empleada doméstica, sino alguien que sepa cuidar a otra persona de verdad, con el corazón. Al colgar, miró de nuevo hacia la habitación. Estaba seguro de que el presidente se negaría al principio. Pero esta vez, Morales no iba a ceder.
No podía permitir que el hombre que había soportado tanto dolor solo durante 22 años siguiera así. Tras varios días de búsqueda, Morales recibió la recomendación de una persona a través de la directora de la fundación. Se trataba de una joven de 27 años llamada Sofía Rojas. El hecho de que buscara trabajo desesperadamente para pagar los gastos médicos de su abuela captó su interés. ¿Hay algo especial en ella?, preguntó Morales por teléfono. En el barrio todos la conocen por lo buena nieta que es. Trabaja en la feria con su abuela. Pero lo más importante es que tiene un gran sentido de la responsabilidad y un corazón enorme, respondió la directora con convicción. Morales decidió conocerla en persona. Mientras la esperaba en un café tranquilo, pensaba en cómo convencer a su jefe. Cuando Sofía entró, Morales tuvo una buena primera impresión. Su ropa era sencilla pero prolija, su postura era recta y, sobre todo, tenía una mirada clara y honesta. Señorita Rojas, el trabajo que le ofrezco es de empleada doméstica con cama adentro. Se trata de cuidar una gran mansión en San Isidro. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. ¿Con cama adentro? Es que yo vivo con mi abuela. Podría visitar a su abuela un par de veces al mes. ¿Y el sueldo? Cuando Morales mencionó la cifra, Sofía contuvo el aliento. Era más que suficiente para cubrir la operación de su abuela y aún sobraba. Sin embargo, al volver a casa, una profunda duda la asaltó. Ver a Elena en el living, tomando sus medicamentos, le pesaba en el corazón. Abuela, me ofrecieron un trabajo muy bueno. Elena, al ver su expresión, sintió que algo no iba bien. ¿Qué trabajo, nena? De empleada doméstica con cama adentro en una mansión en San Isidro. La paga es increíble, podríamos pagar tu operación. No, gritó Elena de repente. A esas casas de ricos no vas a ir. En esas casas grandes siempre hay problemas. Sofía se sorprendió por la reacción de su abuela. Nunca la había visto tan alterada. Esa noche, recibió una llamada del hospital. Señorita Rojas, el estado de su abuela ha empeorado. Si no la operamos pronto, podría ser peligroso. Sofía colgó y rompió a llorar, atrapada entre la negativa de su abuela y la advertencia del médico. Finalmente, llamó a Morales. Acepto el trabajo. Mientras tanto, Alejandro, ya dado de alta, escuchaba el informe de Morales en su estudio. Señor, he contratado a alguien para que ayude con las tareas de la casa. El rostro de Alejandro se endureció. ¿Cuándo te di permiso para eso? Pensé en su salud, señor. No la necesito, dijo tajante. No quiero a extraños en mi casa. Morales, que ya esperaba esa reacción, no se rindió. Señor, así no puede seguir. Si vuelve a colapsar. No te metas en mis asuntos. La voz de Alejandro se elevó. Morales dejó un sobre el escritorio. Por favor, al menos mire su currículum. A regañadientes, Alejandro abrió el sobre. Sofía Rojas, 27 años. Vive sola con su abuela. Sus ojos se detuvieron en la foto. La mirada de la joven le resultaba extrañamente familiar. ¿Por qué querría hacer este trabajo?, murmuró. Por los gastos médicos de su abuela, respondió Morales. Alejandro guardó silencio un largo rato. La voy a entrevistar. Pero si no me gusta, se va en el momento. Al día siguiente, Sofía llegó a la mansión con el corazón en un puño. El enorme portón de hierro se abrió, y al cruzar el jardín, se sintió abrumada por la magnitud del lugar. La llevaron a una sala de estar para la entrevista, donde esperó nerviosa. Cuando la puerta se abrió y entró Alejandro, sus miradas se cruzaron. Él la examinó de arriba abajo, deteniéndose en su ropa sencilla. ¿Por qué querés este trabajo? Sofía, controlando el temblor de su voz, respondió, porque tengo a alguien importante a quien debo proteger. Esa respuesta provocó un cambio sutil en la expresión de Alejandro.
Vio en sus ojos una mezcla de sinceridad y desesperación. Por la familia, murmuró él, como para sí mismo. Tras un largo silencio, dijo, vas a tener un periodo de prueba de 3 días. Después, decidiré. Un gesto de alivio cruzó el rostro de Sofía. Gracias. Haré mi mejor esfuerzo. Cuando Sofía se fue, Morales preguntó, ¿qué le pareció? Alejandro, mirando por la ventana, respondió, no sé. Hay algo diferente en ella. Esa noche, Sofía le contó la noticia a su abuela, pero la expresión de Elena seguía siendo sombría. Sofita, cuídate mucho. La gente de Plata se deshace de nosotros como si nada. Sofía tomó la mano de su abuela. Abuela, soy fuerte. Vos me criaste así. El lunes por la mañana, Sofía llegó a la mansión con una pequeña valija. Al abrirse el portón de hierro, respiró hondo. Era una decisión sin vuelta atrás. El crujido de la grava bajo sus pies resonaba en el jardín silencioso. Al entrar, el personal de la casa la esperaba en fila. El chef, el jardinero, las empleadas de limpieza todos la miraban con frialdad. Para ellos, era una intrusa. Esta es tu habitación, dijo secamente la ama de llaves. La condujeron a un pequeño cuarto en un anexo, alejado de la casa principal. A Sofía no le importó. Podía soportar cualquier cosa por su abuela. Después de dejar sus cosas, se dirigió a la casa principal, donde Morales le explicaría la distribución. Mientras cruzaba un pasillo, se detuvo a mirar las fotos familiares colgadas en la pared. La imagen de las 3 personas felices le llamó la atención. Es la foto familiar del señor, explicó Morales. Hace 22 años, un accidente. Morales no terminó la frase. Sofía miró fijamente el rostro de la niña en la foto. Sintió una extraña familiaridad, pero no supo por qué. Al segundo día, por la tarde, Sofía limpiaba una vitrina de cristal en el living. La luz del sol entraba cálida por los ventanales. Con cuidado, pulía una a una las copas de cristal. Y entonces ocurrió. Un rayo de sol incidió directamente en el anillo de plata que Sofía llevaba colgado del cuello. El diseño de una flor de jacarandá tallada en la plata reflejó la luz con una intensidad cegadora, creando un pequeño arco iris que se proyectó en la vitrina. Alejandro, que observaba la escena desde la pantalla de seguridad en su estudio, se levantó de su silla de un salto. Su mirada estaba clavada en el monitor que mostraba el living. Ese anillo, su voz tembló. Aumentó la imagen a toda prisa. El anillo en el cuello de Sofía se veía con total claridad. Una flor de jacarandá con 5 pétalos, un pequeño brillante en el centro y una banda con un diseño único. Una forma que jamás podría olvidar. Era el mismo anillo que él mismo había diseñado y mandado a hacer para el 5º cumpleaños de su hija. Las manos de Alejandro comenzaron a temblar. Se dirigió, tambaleándose, a un rincón de su estudio, descolgó un cuadro y reveló una pequeña caja fuerte oculta en la pared. Con dedos temblorosos, marcó la combinación. Dentro, había un estuche de terciopelo rojo. Lo abrió con sumo cuidado. Contenía un par de aros con la misma flor de jacarandá, diseñados para hacer juego con el anillo. Los había guardado para dárselos a su hija cuando fuera más grande. Tomó los aros en su mano y volvió a mirar el monitor. Comparó el anillo de la pantalla con los aros en su mano. El diseño era idéntico. Un juego único en el mundo. ¿Cómo es posible? Alejandro se desplomó en su silla. Su mente se quedó en blanco. Algo imposible estaba sucediendo ante sus ojos. ¿Podía ser que su hija, a la que creía muerta, hubiera regresado a su casa después de 22 años? Con mano temblorosa, levantó el teléfono interno. Morales, venía a mi estudio. Ahora mismo. Cuando Morales entró, el rostro de Alejandro estaba lívido. Morales, esa chica Sofía. ¿Qué sabes de sus orígenes? Solo que fue recomendada por la fundación,
señor, respondió Morales, desconcertado. No, antes de eso. Sus padres, su familia, la voz de Alejandro era apremiante. Solo sé que vive con su abuela. No tengo más detalles. Alejandro se levantó y se acercó a la ventana. Vio a Sofía en el jardín, tendiendo ropa. Bajo el sol, su sonrisa le recordó a la de su difunta esposa. Ricardo, investiga todo sobre esa chica. Pero que nadie se dé cuenta. ¿Sucede algo, señor? Morales preguntó, preocupado. Alejandro no respondió, su vista perdida en el jardín. En su interior se desataba una tormenta. Esperanza y miedo, alegría y ansiedad, todo se arremolinaba en un torbellino. Esa noche, Alejandro bajó a cenar al comedor a propósito. Normalmente comía solo en su estudio, pero quería observar a Sofía más de cerca. Señor, la cena está servida, dijo ella con una reverencia. Alejandro la miró fijamente, estudiando cada rasgo de su rostro. Los ojos grandes se parecían a los suyos, la nariz delicada y la forma de los labios, a los de Lucía. Era una coincidencia. ¿O el destino? ¿Qué anillo tan particular tenés?, dijo Alejandro de repente. Sofía, sorprendida, se tocó el collar. Ah, esto. Lo tengo desde que era chica. Mi abuela siempre me dijo que no lo perdiera por nada del mundo. Sí. ¿Quién te lo dio? La voz de Alejandro temblaba, pero luchaba por mantener la calma. La verdad, no sé. Mi abuela nunca me contó los detalles. Sofía sonrió, algo incómoda. Alejandro no preguntó más. Pero su mundo ya se había puesto patas arriba. El tiempo, detenido durante 22 años, había comenzado a moverse de nuevo, y la llama de la esperanza, que creía extinguida, volvía a arder. Ahora tenía una verdad que confirmar. Con el paso de los días, una sutil transformación comenzó a gestarse entre Alejandro y Sofía. Él la observaba desde la distancia, pero intentaba acercarse poco a poco. Una mañana, Alejandro encontró su estudio desordenado y frunció el ceño. La noche anterior, buscando unos papeles con urgencia, había dejado libros esparcidos por todas partes. Normalmente, habría llamado a un empleado para que ordenara, pero tenía que irse a la empresa. Al regresar por la noche, se quedó atónito. Los libros del estudio estaban perfectamente ordenados, pero de una manera muy particular. No estaban por orden alfabético ni por año de publicación. Los de negocios estaban en un lado, los de filosofía en otro, y las novelas, agrupadas aparte. Y lo más sorprendente, los libros que él leía con más frecuencia estaban colocados al alcance de su mano. Esto. Alejandro contuvo la respiración. Era exactamente el mismo método que usaba su esposa. Lucía siempre decía que los libros debían ordenarse según los intereses y hábitos de su dueño. Alejandro acarició los lomos de los libros, perdido en un recuerdo lejano. Al día siguiente llovió. Alejandro regresó tarde a casa y se sentó en el comedor. A pesar del suntuoso menú que le sirvieron, apenas probó bocado. «Señor, ¿no tiene apetito?», preguntó Sofía con preocupación. Él negó con la cabeza. «Debe ser el cansancio». Sofía dudó un momento y luego fue a la cocina. 10 minutos después, apareció con una bandeja. Sobre ella había una tortilla de papas recién hecha, de la que salía un vapor fragante. El olor a aceite de oliva y cebolla inundó el comedor. En los días de lluvia, no hay nada como una tortilla de papas. Eso decía mi abuela, dijo Sofía con una sonrisa tímida. Alejandro la miró, sorprendido. Recordó cómo su madre, en su infancia, siempre le preparaba tortilla los días de lluvia. Era un sabor que extrañaba tanto que le había enseñado la receta a Lucía, y ella a menudo se la preparaba como una sorpresa. Cortó un trozo y se lo llevó a la boca. La capa exterior dorada, el interior jugoso y el dulce sabor de la papa y la cebolla se expandieron por su paladar. Sintió que se le humedecían los ojos,
pero se esforzó por ocultar su emoción. Está muy buena, dijo brevemente, pero su voz estaba cargada de sentimiento. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Alejandro dejó el plato limpio. Sofía, al ver el plato vacío, sonrió radiante. Esa sonrisa le calentó el corazón. Una semana después, Alejandro se despertó sobresaltado por una pesadilla. De nuevo, la escena del accidente. Estaba bañado en sudor frío y su corazón latía desbocado. Se tambaleó hasta el estudio. Encendió la luz y se sentó, pero las manos no dejaban de temblarle. Intentó servirse un Malbec, pero no podía sostener la botella. En ese momento, la puerta del estudio se abrió silenciosamente. Era Sofía, con una bandeja. Sin decir palabra, dejó una taza de mate cocido con miel sobre el escritorio y se dispuso a salir. ¿Cómo lo supiste?, preguntó él. Sofía se dio la vuelta y respondió con cautela, pasaba por el pasillo y vi la luz. Me pareció que se había despertado. Gracias, dijo Alejandro, con sinceridad. Después de que ella se fuera, tomó un sorbo de la infusión caliente y dulce. A medida que el líquido tibio bajaba por su garganta, el temblor comenzó a calmarse. De repente, sintió que no estaba solo. El simple hecho de que alguien se preocupara por él era un consuelo. Días después, Morales le trajo los resultados de su investigación sobre Sofía. Señor, aquí está lo que averigüé sobre la señorita Rojas. Alejandro tomó los papeles con nerviosismo. Contenían los registros escolares y de identidad de Sofía. Pero había algo extraño, no existía ningún registro de ella anterior a los 5 años. No hay partida de nacimiento, señaló Alejandro. No, señor. Su primer registro de identidad es de cuando tenía 5 años. Tampoco hay registros de orfanatos o adopción. El corazón de Alejandro volvió a latir con fuerza. Su hija había desaparecido a los 5 años. La coincidencia era exacta. ¿Y la abuela, Elena Rojas? Una simple puestera de feria. Pero parece que se mudó a Buenos Aires de repente hace unos 20 años. Es difícil rastrear sus registros anteriores. Alejandro se sumió en sus pensamientos. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. Pero aún no tenía una prueba definitiva. Esa tarde, Alejandro vio a Sofía en el jardín. Estaba arrodillada junto a un cantero, cuidando las flores. La luz del atardecer la bañaba de un tono dorado. ¿Te gustan las flores?, se acercó él. Sofía levantó la cabeza, sorprendida. Sí. Especialmente el jacarandá. Es una flor que florece después de resistir el frío del invierno. La mirada de Alejandro vaciló. A Lucía también le encantaba el jacandará. Por eso había mandado a hacer el anillo con esa flor para su hija. ¿Por qué el jacarandá? Sofía se tocó el anillo. No sé muy bien. Simplemente me gusta desde que era chica. Quizás sea por este anillo. Alejandro la observó en silencio. En su perfil recortado contra el atardecer, vio la sombra de su esposa. La idea de que esta chica pudiera ser realmente su hija se hizo más fuerte. Alejandro comenzó una serie de pruebas secretas, experimentos sutiles para confirmar si Sofía era realmente su hija. Una mañana, dejó a propósito una fuente con varias frutas en la mesa del comedor, manzanas, peras, uvas, naranjas. Luego, dejó la puerta de su estudio entreabierta y observó. Sofía, mientras limpiaba, vio la fruta. Con toda naturalidad, tomó una manzana, para sorpresa de Alejandro, le dio un mordisco sin pelarla. Los ojos de Alejandro se abrieron de par en par. Su hija tenía exactamente la misma costumbre de pequeña. Recordó a Lucía diciéndole, preocupada, no sé por qué nuestra Sophie come las manzanas con cáscara. Al día siguiente, ordenó que asaran batatas en la cocina. Al atardecer, Sofía las descubrió y una sonrisa iluminó su rostro. ¡Qué rico, batatas!, la oyó murmurar.
Sopló la batata caliente para no quemarse, le quitó la piel y le dio un gran mordisco con una expresión de pura felicidad. Sus mejillas infladas le recordaron a una ardilla. Alejandro sintió un nudo en la garganta. A su hija también le encantaban las batatas. Unos días después, por la tarde, Alejandro revisaba un contrato importante en su estudio. Mientras leía las cláusulas complejas, inconscientemente se apoyó la barbilla en el dedo índice de su mano izquierda, un gesto característico suyo. En ese momento, miró por la ventana y vio a Sofía en el jardín. Parecía estar decidiendo qué flores plantar, y adoptó exactamente la misma postura, el dedo índice en la barbilla, sumida en sus pensamientos. Alejandro se levantó de un salto. Era demasiada coincidencia. Esa noche, preparó la prueba definitiva. Encontró un viejo disco de vinilo que a Lucía le encantaba. Incluía una melodía que ella le cantaba a su hija como canción de cuna, una variación especial de un tango clásico, una pieza que llamaban Canción del Jacarandá. Puso la música y dejó la puerta del estudio abierta. La melodía flotó suavemente por el pasillo. Esperó. Unos 10 minutos después, oyó pasos. Sofía pasaba con un cesto de ropa y se detuvo. Y entonces, sucedió algo asombroso. Sofía, sin darse cuenta, comenzó a tararear la segunda parte de la melodía. La la la. No era la entonación exacta, pero era inconfundiblemente el estribillo de la canción de cuna. Alejandro sintió que su corazón se detenía. Las únicas personas en el mundo que conocían esa canción eran él, su difunta esposa y su hija desaparecida. Justo en ese momento, se oyó el sonido de la puerta principal. Era Isabel, que había llegado sin avisar. «Hermano, soy yo», resonó su voz aguda. Alejandro apagó la música rápidamente y salió del estudio. Isabel estaba en el living, frente a Sofía. Su mirada afilada la recorría de arriba abajo. «Hermano, ¿esta es la nueva empleada?» «Sí». «¿Por qué?» Isabel la examinó y dijo, «Es joven». Se detuvo y la miró más de cerca. Parecía haber reconocido algo. «Nunca la vi, pero su cara me resulta familiar», murmuró. Alejandro cambió de tema rápidamente. «¿A qué viniste?» A revisar los documentos para la reunión de mañana». Isabel respondió, pero seguía mirando a Sofía con sospecha. Mientras Sofía iba a la cocina a preparar un café, Isabel le susurró a su hermano, «No le estás prestando demasiada atención a esa chica. Los otros empleados andan cuchicheando». El rostro de Alejandro se tensó. «No te metas en mis asuntos. Solo lo digo porque me preocupo». «Últimamente te veo muy raro», dijo Isabel con un tono sugerente. Después de que Isabel se fuera, Alejandro se sintió inquieto. Isabel sospechaba algo. Y conociendo su carácter, no se quedaría de brazos cruzados. Llamó a Morales. «Ricardo, asegúrate de que Isabel no investigue a Sofía». «Entendido, señor». Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Los resultados de sus pruebas apuntaban a una sola conclusión. Pero necesitaba una prueba irrefutable. Tomó una decisión, lo confirmaría científicamente. A la mañana siguiente, fue a la habitación que Sofía había limpiado. Con cuidado, encontró un cabello oscuro en la almohada. Lo guardó en una pequeña bolsa. En otra, puso un cabello suyo. Le pidió a Morales que encargara una prueba de ADN en secreto. Los resultados tardarían varios días. Esos días le parecieron una vida entera. Mientras esperaba, observaba a Sofía con más atención. Su forma de caminar, de sonreír, su tono de voz, todo le recordaba a Lucía. Especialmente su sonrisa cálida cuando ayudaba a alguien, era idéntica a la de su esposa. Una noche, Sofía le llevó un té a Alejandro y le dijo, «Señor, últimamente se lo ve muy cansado. Debería descansar más». Esa genuina preocupación le provocó un nudo en la garganta.
Hacía 22 años que nadie se preocupaba así por él. Al cuarto día de haber encargado la prueba, la ansiedad de Alejandro era insoportable. No podía concentrarse en el trabajo. Durante las reuniones, en su oficina, solo miraba el celular. Era el día en que Morales debía traer los resultados. A las 3 de la tarde, Morales finalmente entró a su estudio. En su mano, un sobresellado. Alejandro lo tomó con manos temblorosas. «Señor, ¿quiere que me retire?», preguntó Morales. «No. Quédate». Alejandro respiró hondo y abrió el sobre. Sus ojos fueron directamente a la última línea del informe. Allí estaba escrito: probabilidad de paternidad, 99,9% compatible. Sus manos comenzaron a temblar violentamente. El crujido del papel resonó en el silencio del estudio. Lágrimas calientes empezaron a brotar de sus ojos. «Señor», Morales también estaba atónito al ver el resultado. Alejandro se desplomó en la silla, abrazando el informe contra su pecho, y rompió a llorar, un sollozo desgarrador que liberaba la angustia contenida durante 2 décadas. Jamás había llorado así. «La encontré, Lucía, encontré a nuestra hija», gritó hacia la fotografía de su esposa y su hija. Las lágrimas no cesaban, una mezcla de alegría y tristeza, de alivio y culpa. La niña que creía muerta durante 22 años estaba viva, y además, en su propia casa. Morales le alcanzó un pañuelo en silencio. «Felicitaciones, señor. Es un verdadero milagro». Alejandro lloró un largo rato antes de calmarse. Miró por la ventana. Sofía estaba en el jardín, tendiendo ropa. La luz del sol la envolvía, haciéndola parecer deslumbrante. «Ricardo, ¿y ahora qué hago?». En su voz había una sensación de desamparo. «Creo que debería tomarse su tiempo y prepararlo todo con calma», aconsejó Morales. Alejandro asintió, pero su corazón ya estaba con su hija. Quería salir corriendo y abrazarla, pero no podía. La noticia sería un shock para ella. Esa noche, Alejandro volvió a casa temprano. Sentado en el comedor, mientras comía la cena que Sofía le había servido, observó su rostro con detenimiento. Ahora todo era claro. Sus ojos eran los de él, la nariz y los labios, los de Lucía. «Señor, ¿por qué me mira así?», preguntó Sofía, incómoda. «No es nada. Solo hiciste un buen trabajo». Alejandro luchó por mantener la compostura. Después de cenar, volvió a su estudio y sacó un viejo álbum de fotos de su hija. Pasó las páginas, una por una, recordando los 22 años perdidos. «Perdóname, hijita. Papá no pudo protegerte», murmuró, acariciando las fotos. De repente, una pregunta surgió en su mente. ¿Cómo había sobrevivido Sofía? ¿Y por qué vivía con esa anciana, Elena Rojas? ¿Qué había pasado realmente en el lugar del accidente? Volvió a llamar a Morales. «Investigá de nuevo el informe del accidente de hace 22 años. Buscá las declaraciones de los testigos». «Entendido». «Pero, señor, hay algo que me preocupa», dijo Morales con cautela. «¿Qué cosa?». «La señora Isabel ha estado mostrando mucho interés en la señorita Rojas últimamente. ¿No cree que podría sospechar algo?». El rostro de Alejandro se endureció. Conocía bien la ambición de su hermana. Si descubría la verdad, era impredecible lo que podría hacer. Vigilar de cerca a Isabel. Y pensar en una manera de proteger a Sofía. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Junto con la alegría, había comenzado una nueva preocupación. ¿Cómo iba a revelar la verdad? ¿Qué significaría él para una hija que había vivido otra vida durante 22 años? Y lo más importante, ¿cómo reaccionaría ella? ¿Podría aceptar la verdad? ¿Y qué pasaría con la relación con la mujer que la había criado? A las 2 de la madrugada, caminaba en silencio por la casa. Se detuvo frente a la puerta del anexo donde dormía Sofía.
La luz estaba apagada. Se quedó allí un largo rato. «Que duermas bien, hija mía», susurró en una voz casi inaudible. A la mañana siguiente, tomó una decisión crucial. Primero, se encontraría con la abuela Elena. Para conocer la verdad, necesitaba escuchar su historia. Ricardo, averigua dónde está la señora Rojas. Tenemos que encontrar una manera de reunirnos con ella discretamente. Después de que Morales se fuera, Alejandro miró por la ventana. El sol de la mañana brillaba intensamente. Ante el nuevo comienzo con la hija que acababa de encontrar, sentía una mezcla de esperanza y temor. Era hora de enfrentar la verdad. Isabel, mientras tanto, regresó a su oficina después de una reunión de directorio. Se sentó en su escritorio, pensativa. El comportamiento de su hermano era cada vez más extraño, especialmente su actitud hacia la nueva empleada. Llamó a su asistente personal. Cuando entró, le pidió que cerrara la puerta. «Investiga a la nueva empleada de la casa de mi hermano. En secreto, que nadie se entere». La voz de Isabel era gélida. Su asistente dudó, pero asintió. Isabel recordó una conversación con su abogado sobre la herencia. Si Alejandro tuviera un hijo oculto, toda la estructura de la sucesión cambiaría. Días después, se reunió discretamente con el jefe de una agencia de detectives privados en un rincón apartado de un hotel de lujo. Investigue a una mujer llamada Sofía Rojas. Trabaja en la casa del presidente Castillo en San Isidro. Isabel le entregó una foto. ¿Hasta qué punto quiere que investigue? Todo. Desde su nacimiento hasta ahora. Sin dejar nada. La mirada de Isabel era cortante. Una semana más tarde, el detective fue al barrio de Sofía. Haciéndose pasar por un asistente social, se acercó a los vecinos. Los comerciantes de la feria, sin sospechar nada, le contaron todo. ¿Sofía? Ah, esa piba. Es un sol, vive con su abuela. ¿La conocen desde chica?, preguntó el detective. No, se mudaron acá hace unos 20 años. Sofía tendría unos 5 o 6. Los ojos del detective brillaron. La fecha coincidía. Decidió profundizar. Al día siguiente, fue a ver a Elena. Buen día. Soy del servicio social. Vengo porque faltan algunos papeles en el expediente de su nieta. El rostro de Elena palideció. ¿Qué papeles? La partida de nacimiento, registros médicos de su infancia. No hay nada anterior a los 5 años. Las manos de Elena comenzaron a temblar. Eso se quemó todo en un incendio. Fue hace mucho. El detective observó su reacción. Claramente ocultaba algo. La presionó más. Qué raro. Porque tampoco hay registros en hospitales o dependencias públicas. Elena se agarró el pecho, jadeando. Vuelva en otro momento. Ahora no me siento bien. Cuando el detective se fue, Elena quedó en estado de shock. Temblando, buscó sus pastillas, pero no podía ni sostenerlas. Su salud comenzó a deteriorarse rápidamente. Mientras tanto, Alejandro mostraba cada vez más interés en Sofía. Le regalaba ropa cara, libros. Pero sus torpes intentos solo la hacían sentir incómoda. «Señor, no puedo aceptar estos regalos tan caros», decía ella, avergonzada. «Acéptalos. Es una bonificación por tu buen trabajo», respondía él torpemente. Sofía estaba confundida. La actitud del presidente era cada vez más extraña, y los otros empleados ya cuchicheaban. Isabel recibió el informe del detective. Sofía Rojas no tiene registros anteriores a los 5 años. Y la fecha coincide exactamente con la desaparición de la hija del presidente. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Siga investigando. Necesito una prueba irrefutable. Esa noche, Alejandro recibió una noticia terrible de Morales.
Señor, la señora Rojas fue hospitalizada de urgencia. Su problema cardíaco se agravó. El rostro de Alejandro se contrajo. Ni siquiera había podido hablar con ella. Se dirigió al hospital de inmediato. En el pasillo, se encontró con Sofía, que estaba llorando. Señor, ¿qué hace usted aquí? Me enteré. ¿Cómo está tu abuela? El médico dice que está muy grave. La voz de Sofía temblaba. Alejandro quiso abrazarla, pero se contuvo. Aún no era el momento. Pero ver a su hija sufrir así le partía el alma. Dentro de la habitación, Elena abrió los ojos. Con el rostro pálido, llamó a Sofía. Sofita. Abuela, estoy acá. Sofía le tomó la mano. Elena vio a Alejandro de pie fuera de la habitación. Sus ojos se abrieron con pánico, llenos de miedo y culpa. ¿Y ese señor quién es?, preguntó con voz temblorosa. Es el presidente de la casa donde trabajo. Vino porque se preocupó. Elena miró a Alejandro, intentando decir algo, pero no pudo. El peso de la verdad era demasiado grande. En la habitación del hospital, Elena se sentía cada vez más ansiosa. Intentaba evitar la mirada de Alejandro, pero la culpa la consumía. Finalmente, se decidió. No podía seguir ocultando la verdad. Sofita, ¿podés salir un momento? Tengo que hablar con este señor. Sofía, extrañada, salió. Alejandro y Elena se quedaron solos. Con mano temblorosa, ella lo señaló. Señor, yo cometí un pecado terrible. Su voz se quebró. Alejandro contuvo la respiración. Su presentimiento se hacía realidad. Llorando, Elena comenzó su confesión. Fue hace 22 años. Esa noche de la tormenta yo trabajaba en una estación de servicio en la ruta. De repente, hubo un accidente terrible. Las manos de Alejandro temblaron al recordar. Cerca del accidente, entre los pastizales, encontré a una nena llorando. Estaba cubierta de barro y tenía una herida en la cabeza. No paraba de llamar a su mamá y a su papá. ¿Por qué no avisó a la policía?, preguntó Alejandro con voz temblorosa. Elena bajó la cabeza. Mi marido acababa de morir, y había perdido a mi hijo en un accidente poco antes. Cuando vi a esa nena, sola en el mundo, pensé que era un regalo del cielo. Sé que estuvo mal, pero... Alejandro sintió una mezcla de rabia y compasión. El dolor de esa anciana, que también había perdido a su familia, era un espejo del suyo. La nena perdió la memoria por el golpe. No recordaba su nombre ni a sus padres. Yo le puse Sofía y la crié como si fuera mi nieta. Justo en ese momento, Isabel irrumpió en la habitación, seguida por el detective y un abogado. Lo escuché todo, hermano, dijo con una voz gélida. Así que esta vieja es una secuestradora y Sofía Rojas es tu hija. Elena, en estado de shock, se agarró el pecho. El monitor cardíaco comenzó a sonar frenéticamente. Los médicos acudieron, pero su estado empeoró drásticamente. Elena Rojas perdió el conocimiento. Al día siguiente, Isabel convocó una conferencia de prensa. La noticia era una bomba: la hija perdida de un magnate había sido criada por su secuestradora. Los medios se abalanzaron como buitres. Esa noche, Sofía vio las noticias en el living de la mansión. Su rostro ocupaba toda la pantalla. Se ha confirmado que Sofía Rojas, identificada como la hija desaparecida del presidente Alejandro Castillo, vivió durante 22 años con su secuestradora, Elena Rojas. Sofía se desplomó en el suelo. Todo lo que conocía era una mentira. ¿La abuela que amaba, una secuestradora? ¿Ella, la hija de un magnate? No es mentira, gritó. Los otros empleados murmuraban, mirándola con una mezcla de desprecio y lástima. Sofía no pudo soportarlo. Cuando Alejandro llegó corriendo, ya era tarde. Sofía, escúchame, por favor.
Pero ella ya había salido corriendo de la mansión. Afuera, una nube de periodistas la esperaba. Los flashes la cegaban, los micrófonos la acosaban. ¿Cómo se siente? ¿Cómo fueron esos 22 años con su secuestradora? Se tapó los oídos y corrió, abriéndose paso entre ellos. Las lágrimas le nublaban la vista, pero siguió corriendo sin rumbo. Alejandro intentó seguirla, pero un dolor agudo en el pecho lo hizo caer. No, otra vez no. Morales lo sostuvo. Señor, reaccione. A la misma hora, en el hospital, Elena Rojas falleció. Murió llamando a Sofía. Una enfermera, al recoger sus cosas, encontró una carta dirigida a ella. Mientras tanto, Sofía estaba de pie en un acantilado junto al mar, en algún lugar de la costa. Las olas rompían con furia abajo. Sentía que lo había perdido todo. Su identidad, su abuela, sus creencias. Abuela. ¿Por qué me mentiste?, gritó al mar. Alejandro estaba en una cama de hospital. El médico le dijo con gravedad, otro shock como este podría ser fatal. Pero él, incluso en su semi-inconsciencia, solo pensaba en su hija. Tengo que encontrarla a mi hija. Isabel convocó una reunión de directorio de emergencia. El estado de salud de mi hermano le impide dirigir la empresa. Asumiré como presidenta interina. Los directores, asustados por la situación, aceptaron. La empresa entró en caos y las acciones se desplomaron. Todo se venía abajo. Esa noche, Alejandro yacía solo en la oscuridad. Había perdido a su hija hacía 22 años, y ahora la había perdido de nuevo. Y esta vez, por su propia torpeza. Se dio cuenta, demasiado tarde, de que su forma de revelar la verdad había sido un desastre. 2 días después, Alejandro despertó en el hospital. Morales estaba a su lado. Lo primero que preguntó fue por su hija. Sofía, ¿dónde está Sofía? Su voz era un susurro ronco. La expresión de Morales se ensombreció. Aún no la hemos encontrado. Ya avisamos a la policía. Alejandro miró al techo, sus ojos vacíos. Morales le dio otra noticia devastadora. Señor, la señora Elena Rojas falleció. Alejandro cerró los ojos. Se lo esperaba, pero el dolor era inmenso. Esa anciana, al final, también había sido una víctima de la soledad. Y ahora Sofía había perdido a la única familia que había conocido. Yo lo arruiné todo, murmuró Alejandro. Fui un impaciente. Debería haber ganado su corazón primero. Morales no supo qué decir para consolarlo. Sabía que su jefe tenía razón. Fuera de la habitación, Isabel ya actuaba como la nueva presidenta. Su sonrisa de satisfacción, sin embargo, no duró mucho. Las acciones seguían en caída libre y los medios no dejaban de hablar del escándalo familiar. Mientras tanto, Sofía se escondía en una pensión humilde de un pueblo pesquero. La televisión no paraba de hablar de ella, la hija del magnate secuestrada, la mujer que vivió una vida falsa. Apagó el celular. No quería hablar con nadie. Sin su abuela, se sentía completamente sola en el mundo. Mi abuela me quería. Eso fue real, se repetía, pero la duda la corroía. La dueña de la pensión le llevó la cena. Piba, ¿qué haces acá tan sola? ¿Tenés algún problema? Sofía negó con la cabeza. No quería que nadie supiera quién era. En el hospital, Alejandro recibió la visita de Mateo. Su amigo lo miraba con compasión. Ale, ¿no crees que es hora de dejarla ir? ¿Qué decís? Si la acabo de encontrar, reaccionó Alejandro con vehemencia. Pero esa chica no está preparada para aceptarte como padre. Vivió 22 años como la nieta de otra persona. Las palabras de Mateo fueron como un puñal. Alejandro lo sabía, pero se negaba a aceptarlo. Pero es mi hija. El ADN no crea una familia, Ale.
La crean el tiempo y los recuerdos compartidos. Esa noche, Alejandro reflexionó profundamente. Afuera llovía, como aquella noche fatídica. Y comprendió. Él buscaba a la niña de 5 años, no a la mujer de 27 en que se había convertido. Me equivoqué, admitió. La prueba de ADN, la confesión, nada de eso importaba. Debía haber respetado y entendido sus 22 años primero. Morales entró. Señor, encontramos una carta en la habitación de la señora Rojas. Es para la señorita Sofía. Alejandro la tomó. Con manos temblorosas, la abrió. Para mi querida nieta Sofía, cuando leas esto, yo ya no estaré. Perdóname por no haberte dicho la verdad. Pero quiero que sepas que en los 22 años que te crié, no me arrepentí ni un solo instante. Fuiste la bendición más grande de mi vida. Alejandro lloró al leerla. Esa anciana también conocía el dolor de perder a una hija. Sofía, en su habitación de la pensión, hacía la valija. Ya no tenía a dónde huir. De pronto, recordó algo que su abuela le decía siempre: Sofita, la verdad siempre sale a la luz. Y cuando llegue ese momento, tenés que ser valiente. Sacó el anillo de jacarandá. Era su única conexión con su pasado. Mientras lo observaba, un fragmento de recuerdo apareció en su mente. Alguien la abrazaba con fuerza. Un abrazo cálido. Y una voz que le susurraba al oído: este anillo te va a proteger. Papá siempre va a estar con vos. Se sobresaltó. Esa voz era idéntica a la de Alejandro Castillo. Alejandro decidió renunciar a todo. La empresa, la fortuna, el poder. Nada de eso tenía sentido ya. Ricardo, le voy a ceder la empresa a Isabel. Señor, exclamó Morales, sorprendido. ¿Se acabó? Ahora solo quiero encontrar a mi hija como un padre. No como un presidente, sino simplemente como su papá. En los ojos de Alejandro brillaba una nueva determinación. Una semana después, Sofía había empezado a trabajar en un pequeño restaurante en la costa atlántica. Ocultando su identidad bajo un nombre falso, vivía una vida tranquila. Los dueños del restaurante la acogieron sin hacer preguntas. Mesa 3, hay que levantarla, gritaba el cocinero. Sofía trabajaba sin descanso, llevando platos, limpiando mesas. El trabajo físico la ayudaba a no pensar. Pero por las noches, sola en su pequeña habitación, lloraba al recordar a su abuela. Y a veces, también recordaba la mirada cálida de Alejandro. Un día, una antigua vecina del barrio la encontró. Sofía, nena. Acá estabas. No sabés cómo te busqué. La abrazó con fuerza. La vecina le entregó una pequeña caja. Esto lo dejó tu abuela. Lo encontré mientras ordenaba sus cosas. Sofía, con manos temblorosas, recibió la caja. Tardó varios días en atreverse a abrirla. Dentro había cartas viejas, fotos y un pequeño pañuelo. Desdobló una de las cartas. Querida nieta mía. Te fallé, mi nena. Debí decirte la verdad, pero no tuve el coraje. El día que te encontré, llorabas bajo la lluvia, buscando a tus papás. Me recordaste tanto a mi hijo muerto, fue egoísmo, lo sé. Pensé que eras un regalo del cielo. Pero quiero que sepas esto, Sofía, mi amor por vos en estos 22 años fue siempre real. Sofía abrazó la carta y lloró. El amor de su abuela era verdadero, aunque su método hubiera sido equivocado. Desdobló el pañuelo. Tenía una flor de jacarandá bordada, idéntica a la de su anillo. Al tocarlo, un torrente de recuerdos la inundó. Se vio a los 5 años, en brazos de su padre. Él le ponía el anillo y le decía: este es un anillo mágico para proteger a mi princesa. Y su madre le entregaba el pañuelo, sonriendo: esto también es parte del juego. Para que sea fuerte como un jacarandá. Y lo entendió todo.
Alejandro era su padre. Y comprendió cuánto había sufrido él durante todos esos años. Mientras tanto, Alejandro, acompañado solo por Morales, había dejado la empresa. Le cedió todo a Isabel y, sin guardaespaldas, se fue en un auto viejo. «Señor, ¿está seguro de esto?», preguntó Morales. «Ya no soy, señor. Llámame Alejandro. Voy a buscar a mi hija. Pero esta vez, lo voy a hacer bien». Empezó a recorrer los lugares donde ella podría estar, no como un magnate, sino como un padre. Sin trajes caros, sin regalos ostentosos. Solo con su corazón en la mano. Sofía releyó la última parte de la carta de su abuela. «Ya sabes quién es tu verdadero padre, ¿no? Es un buen hombre». Solo que el dolor lo hizo torpe para expresar sus sentimientos. «Si le das una oportunidad, será un gran padre». Sofía miró el mar durante mucho tiempo. Las olas iban y venían, como sus propios sentimientos. Una tarde, un cliente entró en el restaurante. Sofía fue a tomarle el pedido y se quedó helada. Era Alejandro. Pero se veía diferente. Sin su traje elegante, sin su aire intimidante. Era solo un hombre cansado. «Un plato del día, por favor», dijo él en voz baja. Sofía, en silencio, fue a la cocina. Le temblaban las manos. Alejandro la reconoció, pero no se acercó. Esta vez, quería hacer las cosas bien, con paciencia. Al terminar, pagó y dijo: «La comida es muy buena. Voy a venir seguido». En sus palabras había un ruego. Sofía asintió. No dijo nada, pero sintió que una pequeña puerta en su corazón se abría. Alejandro volvió al restaurante todos los días. Comía en silencio, intercambiaba un breve saludo y se iba. No tenía prisa. Se acercaba a ella como un padre común y corriente, no como un magnate. Una semana después, fue Sofía quien rompió el silencio. ¿Por qué vino hasta acá? Alejandro la miró y respondió con total sinceridad: «Porque te debo una disculpa. Y porque acabo de entender que, antes que mi hija, sos una persona». Su respuesta la desarmó. Que la viera como un individuo, y no solo como la hija que debía recuperar, derritió una parte del hielo que envolvía su corazón. A partir de ese día, el paisaje entre ellos cambió. Él seguía comiendo en silencio, pero ahora Sofía le dejaba un plato de sopa caliente extra en su mesa. Ya no evitaban las miradas, intercambiaban breves inclinaciones de cabeza. El inmenso río de 22 años se estaba llenando, poco a poco, con pequeñas y cálidas piedras. Unos días después, al atardecer, Alejandro la encontró sentada sola en el espigón. Se acercó con cuidado y se sentó a su lado. Durante un largo rato, ambos miraron el mar en silencio. «Perdóname», dijo él finalmente. «Perdóname por no haberte protegido». Sofía se sorprendió. No era lo que esperaba. Pensó que intentaría convencerla de que volviera, que le mostraría pruebas de su paternidad. «Hace 22 años», continuó él, «si hubiera salido antes del trabajo, si hubiera pasado más tiempo con mi familia, quizás el accidente nunca habría ocurrido». «Eso no fue tu culpa, papá», dijo Sofía en voz baja. Alejandro la miró, atónito. Era la primera vez que lo llamaba así. «Leí la carta de la abuela. Y estoy empezando a recordar algunas cosas». Se tocó el anillo de jacarandá. Los ojos de Alejandro se enrojecieron. «¿Sabes cuánto te quería tu mamá? Te cantaba una canción de cuna todas las noches. Siempre decía que eras la nena más fuerte del mundo». Sofía comenzó a llorar. «Mamá, la recuerdo. Un poco, pero la recuerdo. Perdóname. Tu mamá, que te dejó sola, y yo, que no supe protegerte». Alejandro tomó su mano con delicadeza. Ella no la retiró. Era una mano áspera y cálida, una mano que transmitía 22 años de anhelo. «Por favor, no odies a mi abuela», pidió Sofía.
no la odio. Al contrario, le estoy agradecido por haberte criado y convertido en la persona maravillosa y cálida que sos. Al día siguiente, regresaron juntos a Buenos Aires. Lo primero que hicieron fue visitar la tumba de Elena. Sofía se arrodilló. Abuela, acá estoy. Y traje a papá conmigo. Alejandro también se arrodilló. Señora, gracias. Gracias por criar a mi hija, a nuestra Sofía, con tanto amor. Y perdóneme por no haberla encontrado antes. El viento sopló, meciendo las ramas de un jacarandá cercano, como si Elena les estuviera dando su bendición. De allí, fueron a la empresa. Se estaba celebrando una reunión de directorio. Isabel ya ocupaba el asiento principal. Hermano. ¿Qué? Vine a arreglar lo de mis acciones, dijo Alejandro con calma. Pero hay algo que quiero dejar claro. Tomó la mano de Sofía y se paró frente a los directores. Esta es mi hija y mi heredera legal. Tengo los resultados de la prueba de ADN. Un murmullo recorrió la sala. El rostro de Isabel palideció. Pero no voy a forzar nada. Si Sofía quiere, puede renunciar a la herencia. Lo importante no es la plata ni la empresa, sino que somos una familia. Sofía miró a su padre. En sus ojos no había codicia, solo amor. A mí, comenzó a decir, no me interesa dirigir la empresa. Pero hay algo que sí quiero hacer. Quiero crear una fundación para encontrar a niños desaparecidos. Para ayudar a que otras familias no pasen por lo que nosotros pasamos. Alejandro sonrió. Es una gran idea. A tu mamá le habría encantado. Isabel sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Había salvado la empresa, pero sabía que Sofía podría cambiar de opinión en cualquier momento. Después de la reunión, fueron al cementerio, al nicho de Lucía. Querida, encontré a nuestra hija. Se ha convertido en una mujer increíble. Mamá, soy yo. Tarde, pero volví. El sol los bañaba con una luz cálida. Era el comienzo de la sanación. Meses después, se inauguró una pequeña oficina con un cartel que decía, Fundación Esperanza. Sofía era la directora, Alejandro el principal benefactor. Morales también trabajaba con ellos. Llegó el primer caso. Es un nene de 10 años. Desapareció hace 5. Sofía tomó el expediente. En la foto, los ojos del niño estaban llenos de tristeza, como los suyos lo estuvieron una vez. Lo vamos a encontrar, dijo con determinación. Cueste lo que cueste. Alejandro la miraba con orgullo. Su hija estaba transformando su dolor en esperanza. Un domingo, en la casa de Alejandro, se preparó una cena sencilla. No en la mesa gigante, sino en una pequeña mesa redonda. Estaban Alejandro, Sofía, Morales y el personal de la fundación. Un brindis. Por nuestra familia, dijo Alejandro, levantando su copa. Por la familia, respondieron todos. Las risas llenaron la casa. Después de 22 años, el verdadero calor había regresado a ese hogar. Un año después, la primavera volvió a San Isidro. La mansión de Alejandro ya no era un lugar frío y solitario. En el jardín, las flores que Sofía había plantado estaban en plena floración. Debajo del jacarandá, un tapiz de colores vibraba con vida. En la pared del living, junto a la vieja foto familiar, había nuevas fotos de Alejandro y Sofía juntos. Su sonrisa era cálida como la de su madre, y el rostro de él reflejaba una felicidad genuina. En la cocina, ambos, con delantales, preparaban la cena. Papá, pelame unas papas, dijo Sofía riendo. Claro. Hoy toca tortilla de papas, ¿no? Sí, como está lloviendo dijiste que a mamá también le gustaba. Cocinaban y charlaban animadamente. Ya no había un chef preparando platos extravagantes, sino comida casera hecha con amor. Esa noche, en la pequeña mesa redonda,
compartieron la cena. Hoy hubo buenas noticias en la fundación, dijo Sofía. El nene que encontramos el año pasado está muy bien con su familia. Nos mandaron una carta de agradecimiento. Alejandro sonrió. Tu mamá estaría muy orgullosa. Más tarde, en el living, junto al fuego, Sofía revisaba papeles y Alejandro leía un libro. Papá, mañana tengo una reunión para planificar la expansión de la fundación. ¿Querés venir? Por supuesto. Es hora de abrir sedes en todo el país. Afuera lloviznaba, pero el sonido de la lluvia ya no evocaba dolor, sino esperanza. Morales les trajo un té. Señor presidente, señorita. Un té caliente. Sentate con nosotros, Ricardo. Sos parte de la familia, dijo Sofía. Morales, conmovido, se sentó. En más de 20 años, nunca había vivido un momento tan cálido. Por cierto, ¿cómo está la tía Isabel?, preguntó Sofía. Ocupada con la empresa. Pero creo que está mejor. Está empezando a aceptarte. El tiempo, pensó Sofía, lo curaría todo. Al final de la noche, Alejandro fue a su estudio. Sobre el escritorio, junto a la vieja foto familiar, ahora había docenas de fotos nuevas, recuerdos del último año con Sofía. Miró la foto de su esposa y dijo en voz baja, Lucía, nuestra hija volvió. Y se convirtió en la persona maravillosa que soñábamos. Ahora, por fin, somos una familia de verdad. En ese momento, Sofía entró. Papá, ¿todavía no te acostás? En un rato, sonrió él. Se quedaron juntos, mirando las fotos, el pasado y el presente conviviendo en armonía. Nos sacamos una nueva foto familiar, propuso Sofía. Para llevársela a la abuela en su aniversario. Es una gran idea. Y que salga Ricardo también. Y toda la gente de la fundación. Al salir del estudio, Sofía se dio la vuelta. Papá, te quiero. Y gracias por encontrarme. A Alejandro se le humedecieron los ojos. Yo también te quiero, hija. Gracias por volver. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Alejandro durmió en paz. Sin pesadillas ni culpas. Afuera, la lluvia cesó y la luna apareció entre las nubes. La gran mansión ya no estaba sola. Tenía risas, calor y amor. No habían recuperado lo